Bienvenidos y bienvenidas al canal de Astrología del Cosmos al Cuerpo. Es un canal de astrosomática. Mi nombre es Pilar Martín, soy astróloga evolutiva y terapeuta psicocorporal por más de 20 años. Entonces, en el vídeo de hoy os quiero hablar sobre un tema muy importante, que es el eclipse lunar total en Virgo. Va a ser el eclipse y el evento para mí más importante de este año, porque va a ser un parto cósmico, donde nuestra alma nos va a pedir que realmente podamos brillar, pero para eso tenemos que soltar anclas. Como el eclipse va a ser de luna, va a estar en Virgo, tenéis que mirar en qué casa cae Virgo. Y a partir de ahí vais a analizar qué es lo que tenéis que soltar. Será el día 14 de marzo y el eclipse se siente. Ya se está sintiendo, yo ya lo estoy sintiendo y luego pues tanto un mes antes como un mes después esas energías estarán ahí, ¿vale? Ahora, quienes tengan planetas tanto en Piscis como en Virgo, en esos grados les va a afectar más. Y si no, las casas ya también nos están afectando, nos está diciendo qué temáticas son las más importantes en nosotros. El mundo está muy caótico, mucho. No sabemos exactamente por dónde va a salir la cosa, porque se están haciendo cosas que nunca antes se habían hecho, ¿no? en la historia. Entonces simplemente estamos como de observadores, ¿vale? Porque si nos metemos en ese barullo de todo lo que está ocurriendo fuera, nos podemos perder. A mí me toca de pleno, día de mi cumpleaños y eclipsada. Se va a eclipsar la zona Virgo de mi carta. Y Saturno está cerca del Sol, haciendo una conjunción. También está el nodo norte en Piscis, está Neptuno en Piscis y se nos está invitando a que diluyamos esas corazas, que diluyamos esas armaduras que hemos estado trabajando, ¿no? De liberación, para ahora realmente estar conectados y ser más transparentes con nuestra alma. En el vídeo anterior, que ya está colgado en YouTube, os hablaba de la luna nueva en Piscis. Esta luna nueva era una semilla, una siembra, pero que tenía que ver mucho con el alma. Y esa nueva semilla, en el eclipse, y de allá donde está Virgo, nos está diciendo, ahí, esos hábitos ya no te sirven. Es momento de cambiar de rumbo. Pero aquí el reto y el gran desafío está en cómo nosotros soltamos nuestro mayor apego, ¿sí? Este vídeo no va a ser tanto de aspectos astrológicos, sino más energético. Siempre hago una mirada holística de todos nuestros cuerpos. Cuerpo físico, que para mí es muy importante, el cuerpo energético, cuerpo mental y cuerpo emocional. Nosotros somos muchos cuerpos en uno, no los podemos separar. Entonces, cuando afecta, sobre todo un eclipse, hay partes nuestras que se ven eclipsadas. Al ser en Virgo, y Virgo representa el cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo físico se va a ver en tesitura, comprometido. ¿Por qué? Porque ahí ya no nos podemos sentir seguros. ¿Dónde anclo yo mi alma? ¿Dónde anclo yo mi amor de todo lo que hemos estado trabajando? ¿Tienes la vasija preparada, que es tu cuerpo, para poder liberar eso que Virgo te está diciendo que sueltes? El nodo sur está en Virgo, suelta, y encima el eclipse de luna en Virgo es suelta ese apego. También nos apegamos a nivel corporal a esos hábitos. Ahora luego os pondré un ejemplo, ¿sí? Porque si mi ser ahora quiere hacer otra cosa, o siente que su camino, su propósito ya lo ve más claro, o tiene una visión, si yo no hago espacio, ¿y cómo hago espacio? Liberando primero esos hábitos que ya no me sirven, para incorporar nuevos hábitos, y esto se hace a través de la acción. Marte está en Cáncer y está directo
invitándonos a que trabajemos de manera dulce, que nos comuniquemos con otras personas también del alma, familias de alma, y que desde ahí actuemos. Hay otras cosas que si nosotros, por ejemplo, perdemos el piso, ¿no?, el terreno, nos podemos sentir, como os decía, inseguros. Si siempre nos estamos protegiendo, para no sentir dolor, amor, para no sentir eso mágico que se siente en la vida. Pero si de repente me viene esa energía y no tengo el piso, no tengo mi cuerpo que me sostiene, me va a dar mucho miedo, me va a dar mucha incertidumbre. Puede despertar incluso una psicosis en mí, porque estoy desarraigada y me voy. ¿Sí? Yo sé que al hacer terapia psicocorporal pongo mucha conciencia también siempre en este aspecto, porque es la salud de nuestro cuerpo, es la salud de nuestra mente. Virgo también es muy mental, incluso lo rige Mercurio. ¿Dónde está Mercurio? Mercurio está en Aries, está retrógrado justo el día después, que nos está invitando a que revisemos, que no vayamos con la acción hacia afuera, que demos 2 pasos para atrás antes de decidir que uno hacia adelante. ¿Sí? Una cosa es resguardarse en la cueva para siempre y no salir, y otra cosa es voy a ser cauteloso y cautelosa, me voy a dar 2 pasitos para atrás porque no es momento de decidir ni de accionar. Nos podremos accionar en abril, ¿sí? Abril, mayo, a finales de abril, principios de mayo. Ahí ya lo vamos a tener muchísimo más claro todo. Venus, que también está en Aries, pero también está retrógrado, que es nuestro deseo. Y es el deseo de mi yo, de quién soy yo en el mundo, ¿no? Entonces, al estar retrógrado nos va a ir muy bien para reflexionar sobre cómo me quiero relacionar con otras personas, si yo me pierdo con otras personas o si realmente puedo estar conmigo centrada y relacionarme. Es una nueva manera de relacionarme, más desde el yo soy, ¿sí? No imponiendo, sino, ¿sí? Digamos, eso está muy bien porque este eclipse va a pasar y va a ser muy potente y muy fuerte. No es para que tengamos miedo, pero sí que se nos van a poner patas arriba aspectos nuestros que no queremos que se muevan. Y aquí, tanto Venus como Mercurio es revisa. Ahora, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? Que ya no me funciona más esto. Paro, relajo, ¿vale? Están retrógrados, están como para las revoluciones. Me reseteo por dentro, reseteo mi cuerpo, ¿sí? Siento ese llamado del alma y mi corazón, voy a sentir el amor que hay en mí. ¿Qué es lo que me ancla a mi ser? ¿Sí? Porque cuando todo está caótico fuera, ¿sí?, me entra mucho miedo, no sé dónde pisar, no sé si voy a tener un sitio firme, pero Piscis te invita y nos invita a todos a que confiemos en la vida, a que confiemos en que hay algo mayor que nos sostiene, ¿sí? Saturno ha estado 2 años y pico en Piscis, aún está en Piscis, saldrá el año que viene, y nos está como poniendo a prueba. Sabéis que Saturno en Piscis es espiritualidad práctica, lleva la espiritualidad a tu vida. Nosotros hay todos los astrólogos muy pesados, ¿sí? Saturno en Piscis, sé práctico, sé coherente con tu espiritualidad, no te vayas a las modas, es lo auténtico, es lo responsable. Y ahora es el momento del examen, donde Saturno te está diciendo, hey, ¿qué has hecho? ¿Qué has aprendido? Van a venir turbulencias, te van a separar los pies del suelo. ¿Te puedes sostener? ¿Eres capaz de practicar eso que te he estado enseñando durante todo este tiempo? Saturno en Piscis. Claro, el nodo norte está en Piscis y es el amor el que nos va a salvar. Salvar entre comillas, ¿vale? Es, ¿a qué me agarro? Me agarro al amor, pero es que el amor, ¿cómo me agarro al amor? Y es que se puede, porque está, si veis el vídeo anterior, se puede porque es un ejercicio de anclarlo al corazón. Y como os decía,
Es como el bambú, ya no hay nada que te pueda tumbar fuera porque estás ahí. Pase lo que pase, sé que va a pasar. Y se trata de pasar la tormenta, ¿vale? Cuerpo. A nivel espiritual, es un reto también muy desafiante porque vamos a estar muy abiertos. Canales se van a abrir, nuevos canales de conexión. Atención a los sueños, ¿sí? Podemos estar desbordados incluso de imágenes, de sincronicidades. Y se trata de escuchar, sentir y empatizar con el otro. Porque si yo, por ejemplo, conecto con mi corazón, estoy anclada ahí, pero a lo mejor veo al otro que no se ha podido anclar a su propio amor y como el piso se nos ha quitado a todos, lo puedo ver sufrir, lo puedo ver irascible, que dice cosas incoherentes, el miedo, esto es el miedo. Y ahí es cuando tenemos que empatizar también con el otro y ser humanos, y esto nos puede pasar a cualquiera. Cuanto más uno se haya trabajado a nivel corporal, psicocorporal, podrá sostener estos movimientos. Todos los vamos a poder hacer, pero a cuanto mayor nivel de conciencia se tenga, que eso es Piscis, y ahí es donde tenemos que poner más la atención, más el foco, ¿sí? El faro, se nos va a mostrar mejor el camino. Y también podemos ser un foco de luz para los otros. Esto no se trata de ir de salvador de otros, se trata de que si uno está centrado, anclado, ¿sí? Vibrando desde esa energía crística, por resonancia vamos a contagiarnos de la energía del otro. Para eso se tiene que estar mucho en el centro. Si yo no estoy en mi centro, puede ser que el miedo del otro me arrastre, ¿sí? Porque yo no estoy anclada en mí. Y si yo soy un faro de conciencia, de luz, también a la otra persona la puedo hacer sentir bien y que descanse, que esté en paz. Eso simplemente lo hace el alma, ¿vale? Os recomendé una película, creo que en el vídeo anterior, si no me equivoco, si no lo digo ahora, que se llama Más allá de la vida, ¿vale? Para que la veáis, echéis un ojo, es de Matt Damon de muchos años atrás, pero para mí me gustó mucho porque es muy pisciana esta energía. Entonces, a nivel álmico, ¿vale? Familia de almas, ¿con quién me estoy yendo? Igual hay personas que ya se van también de nuestras vidas porque ya no resonamos con ellas. No solamente personas, sino a lo mejor informativos, ¿no? Canales de YouTube. A lo mejor este canal ya no resuena contigo o a lo mejor resuena contigo lo que te estoy diciendo ahora y hay una nueva conexión, ¿sí? Si lo que te estoy diciendo resuena, pues bienvenido sea, ¿vale? Otra cosa, si lo que estoy diciendo aquí no te resuena, no pares en criticar, ni a mí ni a nadie. Este no es mi lugar, me voy. No gastes energía en criticar. Ahora mismo estoy haciendo un reto de 21 días para soltar las críticas, soltar el juicio, porque esa nueva manera de ser, de hacer, de pensar, se nos va a instalar en nosotros, en nuestro cuerpo, ¿vale? Ya vamos por el segundo día. Te recomiendo que hagas 21 días sin juicio. Esto te va a ayudar muchísimo a que seas mucho más dulce contigo, con ese diálogo interior. Se puede cambiar. Y es crucial que en estos días no nos critiquemos, porque aquella parte Virgo de nuestra zona, de la casa en la que esté, nos vamos a criticar muchísimo. No nos castiguemos, no seamos duros con nosotros en esa zona. Saca ese sol de Piscis, date ese amor si te ves criticándote, ¿vale? Sé compasivo, empático contigo mismo, porque así, si eso ya está en ti, es mucho más fácil que lo seas con los demás, ¿vale? Y si lo haces con los demás y no lo haces contigo, ahí hay que poner también faena, ¿vale? Hacer algo al respecto. A nivel, lo que os decía, a nivel emocional, podemos sentir como mucho miedo, ¿no? Lo que os decía, pero sobre todo
como está el mundo, puede haber mucha manipulación. Yo vengo de años atrás como terapeuta de la recuperación del abuso narcisista, eso es el abuso emocional, ¿sí? He estado trabajando con mujeres donde lo más fácil de manipular es la emoción, es la mente. Y cuando trabajo, las personas que me llegan son muy mentales, por eso están desconectadas del cuerpo y son fácilmente manipulables. Te puedes encontrar con personas muy tozudas, que están muy informadas, que se leen muchos libros, que siempre están estudiando, pero son muy fácilmente manipulables. ¿Por qué? Porque no habitan su cuerpo. Una manera de no caer en la manipulación es: yo estoy habitando mi cuerpo, estoy dentro y yo siento lo que me dice mi cuerpo cuando estoy con otra persona que no está en coherencia con lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces ya te vas de ahí. No hace falta criticar al otro, sino ya me voy porque este no es mi sitio. Es muy importante esta conexión, ¿sí? Os invito a respirar porque de verdad marzo es el comienzo de algo totalmente desconocido y algo totalmente nuevo. Y se nos está pidiendo que seamos líderes de nuestro espíritu, de nuestra alma. ¿Sí? ¿Y cómo nos habla el alma? ¿Cómo nos habla? A través de la intuición. Y como yo llamo, es la intuición somática, la intuición corporeizada. Pero si yo no habito mi cuerpo, ¿cómo voy a entender a mi alma? Viendo 444, viendo mariposas, viendo florecillas, así todo el día tampoco es. Porque te pierdes en la mente es la que está buscando todo el tiempo, no es tu alma. Mientras que habitándolo, sí sabes que hay algo, no sabes cómo explicarlo, pero es algo. Está bajando muchísimos códigos de luz. Yo recibo mensajes a través de los sueños, por esa intuición corporizada de tanto tiempo haciendo vasija en mi cuerpo. Y el otro día recibí el mensajito de: estamos recibiendo códigos de luz, nueva información. Al día siguiente miro la energía Schumann y había unos códigos, que eso se ve, ¿no?, en la estructura, no sé si habéis visto alguna vez lo que yo voy colgando de las energías Schumann, eran totalmente diferentes, no tenían nada que ver con lo anterior. Es una nueva energía que está bajando. Hay que soltar lo viejo, hay que soltar ese código que ya no nos sirve. A nivel energético, vamos a tocar ahora este cuerpo. Si me olvido de algún cuerpo, me lo decís, ¿sí?, que lo tocamos. A nivel energético, al haber tanto Piscis, al haber tanto porosidad, ¿sí?, y manipulación, ¿no?, que puede llegar de muchos frentes, nuestro campo energético se puede cargar de toxicidad, ¿sí?, cosas que no son nuestras y que se adhieren a nuestro campo, ¿vale? Entonces podemos pensar cosas que no son nuestras, sentir cosas que no son nuestras. Mi recomendación: baños de agua de sal. Si no tienes una bañera en casa o el gasto de agua, que es considerable, a mí hay una técnica que me gusta mucho, que es: me ducho con el aceite de bebé, ¿vale? Pues pongo sal. Con el aceite de bebé lo mezclo todo y lo que hago es que me lo unto por todo el cuerpo, ¿sí? Todo, la sal. Por la cara, por las piernas, y luego me enjuago y se me queda la piel, como me he puesto ese aceite, se me queda suave. Luego me seco y ya, bueno, la energía podéis sentir que se va a elevar, ¿vale? Incluso vuestro estado de ánimo va a estar mucho mejor, ¿vale? Probadlo y me contáis. Y el que tenga la suerte de tener, pues no sé, un jacuzzi y poner sal, ¿sí? Pero que sean sal, si es sal gorda, mejor. Y si te vas a la playa a hacer tu bañito, pues también muy bien, ¿vale? A mí me gustan también los baños en el mar, que eso ya es tocar tierra, drenar por los pies y también me estoy limpiando. Otra cosa, muy, muy, muy importante. Piscis nos conecta con lo ancestral, ¿sí? ¡Wow!
y toca todas las líneas de tiempo. Piscis es la sanación del alma. Y se nos está invitando a que conectemos, y seguramente muchos ya lo habéis sentido, cosas ancestrales de nuestro pasado que a lo mejor me llega, ¿no? O te cuentan una historia en la familia. Pero con esta luna en Virgo es míralo, ámalo y suéltalo. Es momento de sanar y de sacarlo a través del cuerpo. Memorias ancestrales están saliendo, se están liberando. Ahora, si yo entro en resistencia, si yo me voy a la mente, si yo lo analizo todo desde la mente, estoy bloqueando lo que me está ocurriendo. El cielo nos está ayudando a que lo hagamos de manera natural. Si puedes hacer terapia, que es perfecto para hacer una terapia de verdad de sanación a todos los niveles. Yo cuando hago la psicocorporal me meto en la somática cuántica, porque ahí al liberar, libero todos los tiempos en el momento presente, con coherencia. Ya no sigo como haciendo cosas que a lo mejor hacían mis ancestros o que hacían mis familiares, ¿sí? Sino que ya mi alma tiene su propósito, su destino, y esto lo tenemos todos a nivel colectivo. Vamos a cambiar todos a nivel colectivo. Piscis es mucho mayor que nosotros mismos, pero lo hacemos uno a uno, ¿vale? Lo que os decía, cuanto ya más me conecto conmigo, más en mi centro, más receptiva y abierta estoy. Es muy fácil decir no tengas resistencias, ¿vale? Porque eso es un mecanismo de defensa que hemos tenido que practicar anteriormente, poder regular ese sistema nervioso, hacer que nuestro cuerpo también se abre, se relaje, que hacer cirugía en el cuerpo para que salga esas memorias ancestrales. Y luego, ¿vale? Sigo mi camino, ya no me apego a eso, lo honro. Mira, aquí tengo, no sé si se ven, unas florecitas y tengo preparado hacer un acto psicomágico con esto, ¿vale? Algo se despertó en mí en la luna nueva, he estado trabajando memorias ancestrales y a nivel cuántico se me han presentado todos los tiempos. Me voy a esperar con estas flores, que voy a ir haciendo una serie de ejercicios, y el día del eclipse también pues la liberaré, ¿vale? Y ya os contaré a ver cómo acaba y qué es lo que voy haciendo, porque cada ritual o cada acto psicomágico, lo más interesante es que lo hagáis por vuestra propia cuenta, que sea tuyo, ¿sí? Que tenga sentido. Bien, memorias ancestrales, ya donde vamos ya no nos sirve, ¿vale? Otra cosa, si vibráis en miedo, no es momento para vibrar en miedo. Piscis se rinde al todo, Piscis se rinde en confianza. Siempre tienen algo. Para mí, yo siempre digo que tengo muchos familiares Piscis, ¿no? Siempre digo que tenemos una flor en el culo porque lo ponemos en manos de algo mayor, ¿no? Y eso también relaja mucho la mente y al final se abren los caminos, ¿sí? Piscis también es la mediunidad, que nos conectamos también con otros planos que no son de este, ¿vale? Porque es todo también. Lo que pasa es que nuestra materia física muchas veces no nos permite conectarnos con esa parte, o nuestro ego, nuestra mente. Tanta información nos desconecta de esa parte irracional, que es Piscis, ¿no? Entonces quiero invitar al canal, a YouTube, a una mujer que es medium, que, bueno, ha estado muchos años tapando, ¿no?, su don, y mira, pues con Plutón en Acuario se está sacando a la luz estos dones, ¿no? Y se están naturalizando porque pertenece también a este mundo, ¿no? Aunque antes estaba como, entre comillas, pues daba un poco de cosilla, ¿no? Entonces, esto es algo que no sé para cuándo exactamente porque tengo que concretarlo con ella, pero os tendré informados e informadas. Por otro lado, tengo la membresía que voy a abrir las puertas para el eclipse. Sí, y ahí vamos a hacer una actividad para poder gestionar mejor esta temporada. Si quieres acompañamiento, sostén,
como una guía en el proceso, pues también te invito a, cuando abra las puertas, te podrás ¿vale? registrar en ella. Y si necesitas hacer un trabajo profundo de abrir vasija, lo que te comentaba, de sostén en tu propio cuerpo, cuando uno se ancla, no necesita nada del exterior para agarrarse, ¿vale? Es como cuando te echan una cuerda, ¿no? Y esa cuerda la vas a coger y está suelta. Eso es lo que nos va a pasar ahora, ¿vale? ¿Qué pasa si pues simplemente sueltas esa cuerda que no te va a llegar a ningún lado y está aquí la cuerda, ¿sí? Tenemos, nuestra alma está conectada a algo mucho mayor que sale desde nuestro pecho, esto lo hablé también en la membresía, que nuestra alma está conectada, ¿sí? Como si fuese un hilo conector con el cosmos, ¿sí? Así que estamos sostenidos también. Simplemente es la entrega, la confianza, la rendición de que no puedo hacer nada, esto es así, ¿sí? Puedo estar aquí conmigo y ya está. Y para terminar, Quirón. Os quiero hablar como me gusta siempre hablar de Quirón, porque es la herida, el trauma, ¿no? Y está haciendo un aspecto a Marte. Este aspecto puede hacer que no tengamos fuerza para actuar, ¿sí? Porque está en una cuadratura, es una tensión fuerte, Quirón, y es impotencia, frustración, porque no puedo hacer nada, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todo lo que he comentado antes. Estar dentro, anclada en el corazón, en el cuerpo, ahí es donde está nuestro tesoro. Podemos sentirnos muy cansados, muy drenados, con dolores físicos que vamos a estar somatizando también muchísimo porque estamos entrando en resistencia, unos más, otros menos, porque no estamos acostumbrados a esa transparencia del alma, a ese llamado del alma. Y como nos gusta tenerlo todo bajo control, tener las emociones bajo control, tener la mente ocupada con mucha información, con muchos libros, con muchos pues no está donde está el alma, ¿no? Os invito a que conectéis con vuestra alma a través de la escritura, a través de la poesía, de la música, mucha musiquita. Ahí la música tiene un espíritu que para mí es un duende, ¿no? Es ese duende que te puede, o sea, tiene la capacidad de cambiarte la emoción que estás pasando por ese momento. Hay personas que, si ya están tristes, se ponen música más tristes para terminar de llorar y terminar de sacar. Y hay personas que también, si ya has terminado de llorar y de sacar, pues voy a ponerme música un poco más alegre, ¿no? Entonces es ir jugando con la música, ¿sí? O si necesitas más palabras, aprende a gestionar también esas cositas que nos da la vida de lo que es el arte. La pintura, por ejemplo, cuando pinto, entro en estado de flow, ¿no? Es un flujo, que ahí estoy conectada y no pienso en nada más. Pienso que tengo que poner este color, me dejo llevar y ahí mi emoción cambia. Y lo que me preocupa muchas veces lo plasmo, pero luego lo transformo, ¿sí? En aquello que deseo y que quiero, ¿vale? Siempre hay el alma que está más allá que el miedo. Y todo lo que tenga que ver también con lo físico, pero que sea dulce, ¿vale? Yo no haría con este Quirón en tensión a Marte, yo no haría trabajo físico duro, ¿vale? Porque nos podemos lesionar. Tampoco haría trabajo duro, por ejemplo, de maratones o de ir a correr, porque podemos sentirnos también mucha frustración. Pero, ¿qué pasa? Como no estamos soltando la energía que se tiene que liberar, nuestro cuerpo va a estar embotado. Y cuando hay mucha energía estancada en el cuerpo, nos lesionamos, ¿sí? Nos podemos hacer una contractura o X, ¿no? O una enfermedad, o nos podemos poner malitos y malitas. Así que algo que sea suave, ¿sí? Que puedas mover esa energía, pero de manera suave. Es diferente hacer, porque esto me lo han preguntado, ¿vale? Hacer una terapia psicocorporal, que eso es como lo que yo hago con la astrosomática, es cirugía, entro para liberar esa energía y sacarla, ¿no? Que por ejemplo un baile. Un baile lo que hace es poner la energía en movimiento, ¿sí? Ahora la tengo en el pie, me lo paso a la rodilla y me lo paso a lo mejor a un hombro. Estoy moviendo la energía.
me cambia el estado de ánimo, pero no me la libera, ¿vale? No hay nada que te diga, sácalo, ¿no? Pero bueno, está bien para poner en movimiento igualmente. Entonces, Plutón y Urano nos están ayudando a hacer el cambio para renacer, para ese parto que yo estoy comentando, ¿no? Como se va a hacer muy largo este vídeo, voy a hacer otro vídeo de cómo os puede afectar por casas, ¿sí? Allá donde tengáis grado 24 de Virgo, ahí hay que poner la atención, hay que soltar, ¿vale? Quedan muchos días todavía, así que me lo guardo para la próxima. Y con esto prácticamente lo he dicho todo. Nos estamos preparando para una nueva etapa de nuestra vida, una nueva etapa que se nos está invitando a ser líderes de nuestra propia espiritualidad, líderes de nuestra propia alma, que nuestra alma se empodere y que se accione desde ahí. Ya está bien de seguir a que esta persona, pues pongo todo mi poder, ¿no? Y se lo doy. No, el poder lo tenemos cada uno de nosotros. Esta información que te estoy ofreciendo, si resuena contigo y nutre tu alma, perfecto. Si no, lo que os decía antes, ¿no? Tal. Igualmente, si has llegado hasta aquí, te doy las gracias, porque para mí también es importante saber si en el otro lado hay resonancia con lo que estoy contando o no. Y esto, pues a través de vuestros comentarios, de vuestros me gusta, si os suscribís o no, eso también cuenta para mí, para saber si voy por el camino correcto o no, ¿vale? Igualmente, con una persona que le ayude a tomar conciencia y a ponerse en rumbo, ¿vale? Para mí ya también es suficiente, ¿sí? Bueno, igualmente te invito, te doy mil gracias, como siempre, por toda la ayuda, por todo el soporte y por haber llegado hasta el final. Hasta otra.